Empezamos, como decíamos antes, después de 2 años de juntas telemáticas, 2 años donde ha sucedido algo muy importante para la compañía, proporcionado por los éxitos de nuestra molécula lurbinectedina, Zepzelca, que un poco están reseñadas en esta diapositiva, ¿no? Fue aprobado en Estados Unidos con Accelerated Approval y con Priority Review, en segunda línea de uno de los 3 cánceres más difíciles hoy en día, que es el de pulmón de célula pequeña. Eso conllevó que se interesaran para una posible licencia para Estados Unidos y luego para Canadá un socio que ha resultado ser un socio excelente, Jazz Pharmaceuticals, de manera que nos licenció el compuesto. Eso ha supuesto, además de que el socio es muy bueno y está haciendo, como verán después, varios estudios también con lurbinectedina, unos ingresos para la compañía muy importantes. Están lanzando en Estados Unidos, como verán después, con éxito este compuesto y lo han llegado a convertir en el estándar de tratamiento en segunda línea de cáncer de pulmón microcítico. A esa aprobación en Estados Unidos han seguido aprobaciones en otros territorios, a los que seguirán más. De momento está aprobado en los que les indico en la diapositiva: Emiratos, Singapur, Australia y Canadá. Y hemos iniciado, además, estamos trabajando en varias fases 3 con este compuesto, como veremos después. Todo esto ha significado para PharmaMar el que tengamos ahora una sólida estructura de capital con beneficios y generación de caja. Tenemos una buena posición de caja que nos va a permitir financiar los estudios que veremos a continuación. Y en este tiempo la capitalización de la compañía se ha multiplicado por 5 desde el 18. Esa es la situación actual que como ven, es muy buena y derivada de los buenos resultados con lurbinectedina, pero cara al futuro tenemos muy buenas perspectivas. Como saben, el desarrollo de fármacos es muy largo, desde que se empieza hasta que se pone en el mercado. La última fase es la fase 3 y van a ver aquí cómo este año vamos a tener 6 fases 3 con diferentes medicamentos en marcha. Algunas ya están. Por el estudio, ahora las fases 3 se les bautiza con un nombre. Entonces hay un estudio que es el LAGOON, que es la fase 3 de lurbinectedina en segunda línea, en cáncer de pulmón microcítico. Luego veremos los detalles. El estudio IMforte, que es un estudio en primera línea en mantenimiento en cáncer de pulmón microcítico, también con lurbinectedina combinado con una inmunoterapia de la compañía Hoffmann La Roche. Otro estudio que es el SEALIGHT, que es un estudio que vamos a hacer, empezaremos este año en fase 3, en segunda línea para un cáncer que hoy por hoy es incurable, que es el mesotelioma. El estudio Neptuno, que se está haciendo con apelidina en SARS-CoV-2. Y luego 2 estudios en oftalmología. PIVO-1, que es el estudio de actividad en síndrome de Sjögren con ojo seco, y el estudio FIDES, que es un estudio de seguridad en ojo seco. En oftalmología, a diferencia de oncología, para aprobar un fármaco se requiere más de una fase 3. Tenemos 2 de ellas ahí en marcha. Y en cuanto también a potencial de la compañía, como saben, tenemos una red comercial en Europa con 100 personas que de momento solamente vende Yondelis, y estamos en negociaciones para ver si podemos incorporar algún otro antitumoral para nuestra
red de ventas en Europa. Y tenemos una sólida caja para poder financiar estos proyectos. Un poco resumen de todo esto que he dicho, pero lo tienen aquí. Bueno, los primeros productos ya están aprobados y están en el mercado, y Zepzelca tiene un estudio en primera línea que lo están haciendo Roche y Jazz Pharmaceuticals, en primera línea de cáncer de pulmón microcítico, el Inforte que habíamos comentado antes. En segunda línea, en monoterapia, estamos haciendo un estudio con lurbinectedina contra topotecan o irinotecan. En mesotelioma vamos a hacer un estudio en segunda, tercera línea, combinándolo con inmunoterapia, la Lurbi. Y luego hay otros 2 estudios que están en segunda línea en combinación y en fase 2 con irinotecan y con atezolizumab respectivamente. Luego tenemos otro compuesto que es menos conocido porque está de momento, ha iniciado una fase 2, que es la ecubectedina. A destacar que tenemos bastantes expectativas en sarcomas de tejidos blandos en combinación con radioterapia, y también en cáncer de próstata, que son estudios que se empezarán pronto. En cuanto a las moléculas de Sylentis, el tivanisiran, que es el producto que tenemos para ojo seco y síndrome de Sjögren, como decía antes, están en marcha 2 fases 3. Aprovecho para decir aquí que probablemente como consecuencia de todos los problemas derivados del COVID, todos los ensayos clínicos, tanto de oncología como en tratamiento de enfermedades virales, como en oftalmología, se están retrasando mucho porque en los hospitales, digamos, hay muchas bajas en todos los países, porque estos ensayos los estamos haciendo en muchos países, bajas de enfermeras, bajas de personal, las mismas agencias del medicamento también andan cortas de personal, y todo se está retrasando mucho más de lo que quisiéramos, porque algunos de estos estudios pensábamos tenerlos más adelantados. Entonces, estos 2 estudios, de todas maneras, estamos incrementando los centros para ver si, como era nuestro plan inicial, pudiéramos terminarlos en este año, estas fases 3, con tivanisiran. Y un producto muy interesante de Sylentis, que es el SIL 18001, para degeneración macular. Ya acabamos la fase 1 y estamos pendientes de iniciar también las fases 2 en varios países. Y por último, como saben, pues tenemos el estudio Neptuno, que es un estudio de fase 3 de apridina en SARS-CoV-2. Como decía antes, Zepzelca, la lurbinectedina, es el primer fármaco que se aprobó por la FDA en 24 años para segunda línea de cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, junto con el de páncreas y tumores cerebrales, son los 3 cánceres que recomendó el Congreso de los Estados Unidos hacer un esfuerzo para encontrar medicamentos para tratar estos 3 tipos de tumores. De manera que ha sido un tumor muy difícil, y yo creo que gracias a que lurbinectedina tiene un mecanismo de acción totalmente novedoso, que antes ningún otro medicamento lo tenía, para poder ser eficaz en cáncer de pulmón microcítico, que es un tumor adicto a la transcripción y que incluso está clasificado por los 4 factores de transcripción sobreexpresados, hasta la llegada del en la historia, el primer fármaco, digamos, que es inhibidor de la transcripción activa, que es la Lurbi, no se había encontrado buen tratamiento, ¿no? Hoy
tan es así que se ha convertido en el estándar de tratamiento en segunda línea en Estados Unidos. El Zepzelca, un poco por entrar en los detalles, el acuerdo con Jazz Pharmaceuticals ha supuesto al día de la fecha unos ingresos para PharmaMar de unos cerca de 420 millones de dólares. Los royalties son de doble dígito y ellos mismos han iniciado una fase 3 muy interesante. Han llegado a un acuerdo con Roche para combinar Lurbi con un fármaco de Roche que es inmunoterapia, que es el atezolizumab. Como anunciamos en su día, el acuerdo lo valoramos en 1.000 millones de dólares. Y esta diapos de Jazz Pharmaceuticals, en la que ellos lo han presentado, y como pueden ver en la tarta, el estándar de tratamiento en segunda línea es el topotecan. Es el único que en los últimos 25 años se había aprobado. Se aprobó hace 25 años. Y es un fármaco muy problemático hasta el punto de que hoy solo supone el 8% de todas las ventas en segunda línea de cáncer de pulmón microcítico. Zepzelca así ha ido ganando cuota de mercado y hoy, vamos a la fecha que presentaron ellos, que son los resultados del tercer trimestre, ya tenía una cuota de mercado del 37%. Para obtener la aprobación en Europa y en otros territorios y el full approval en Estados Unidos, tenemos dos estudios. El estudio Lagoon, que comentaba antes, que es una fase 3, en el que comparamos nuestro fármaco, la lurbinectedina, en el brazo A, también lurbinectedina más irinotecan, que está teniendo esa combinación mucha actividad, contra el topotecan o irinotecan, que son dos fármacos de la misma familia. El aprobado es el topotecan para si nuestro compuesto, o mejor dicho, el brazo A o el brazo B vence al brazo C, pudiéramos tener la aprobación en muchos territorios y el full approval de la FDA. Además de este estudio, hay otro, como comentaba antes, que lo ha iniciado Jazz Pharmaceuticals, después de llegar a un acuerdo con Roche, en el que se combina atezolizumab con lurbinectedina después de la primera línea de tratamiento en mantenimiento. O sea que a un brazo se le continúa con Lurbi más atezo y al otro brazo solo atezo. Si ganara el brazo de Lurbi más atezo, podríamos presentar un dossier para aprobación en primera línea en estas condiciones. Estamos confiados en ese estudio que van a hacer Jazz y Roche, porque nosotros hemos hecho un estudio de combinación de atezolizumab con lurbinectedina, con muy buenos resultados. Quizá para muchos de ustedes estos son solo números, pero les puedo indicar que esta tasa de control de la enfermedad del 85% o respuestas completas son muy difíciles de ver en esta indicación, ¿no? Con lo cual, estos resultados son muy buenos y nos hacen albergar muchas esperanzas sobre el estudio que va a hacer en primera línea Jazz con Roche. Además, Zepzelca es activo en otros tumores. Mesotelioma pleural maligno es un tumor muy difícil, es un tumor prácticamente incurable, en el que un grupo suizo y un grupo italiano hicieron un estudio de fase 2 en el que han visto muy buena actividad de lurbinectedina en mesotelioma. Para potenciar esa actividad,
nosotros vamos a hacer una fase 3 combinando la Lurbi con una inmunoterapia. Y ese estudio debería estar en marcha pronto. En oncología tenemos una estructura comercial importante en Europa. Tenemos 100 empleados en diferentes países que están indicados aquí con las banderas y, por lo tanto, estamos buscando otros antitumorales que pueda vender nuestra red comercial, que ahora mismo solo está vendiendo Yondelis. Nosotros es una compañía bastante experta en temas regulatorios, porque nosotros tenemos una experiencia importante con FDA, con EMA, con la MHRA británica, con la Swiss Medic, con la PMDA japonesa y más, ¿no? Con lo cual, creemos que somos un buen socio y estamos buscando alguna compañía que quiera licenciarnos para Europa algún antitumoral. Y por otra parte, nuestros compuestos que los comercializamos nosotros en Europa, como vimos antes, hemos buscado socios en todo el mundo. Entonces, bueno, como Estados Unidos tenemos Yondelis con Janssen, Lurbinectedina con Jazz, en Canadá también, allí Yondelis con Valeo, en Sudamérica hemos licenciado Adium, en Japón Taiho, en China Luye, en Australia y los territorios de Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, etcétera, a Specialized Therapeutics. Bueno, pues tenemos en Turquía Exasivasi Lurbi, Ion Kokosel Yondelis, o al revés, ahora mismo me ha entrado la duda, Iborion en Corea. O sea que tenemos muchos socios que nos están ayudando a vender el producto y nosotros recibimos los royalties de sus ventas. Con la llegada del COVID nosotros diversificamos la compañía y entramos en virología. Todos recordarán cómo pudimos comprobar que la plitidepsina era activa. Primero nos hicieron un estudio en un coronavirus catarral, el 229, porque en aquel momento, al principio, no se disponía del SARS-CoV-2, pero después el grupo de Adolfo García Sastre y Nevan Krogan pudieron hacer unos ensayos comparando aplidina con todos los antivirales que se les ocurrió comparar, 60 o 70, y el más potente de todos resultó ser la aplidina, lo cual dio lugar a esta publicación en la revista Science. Pero no solo ellos, todos los que han tenido la oportunidad de comparar aplidina con todos los fármacos disponibles para tratamiento como antiviral, también han encontrado que el más potente de todos y con diferencia es la aplidina. Por ejemplo, el grupo del doctor Ventura Clotet en Barcelona, por ejemplo, el Instituto Pasteur, el grupo del doctor Li en Taiwán, en fin, todos los que han podido comparar plitidepsina o aplidina con todos los antivirales disponibles hoy en día, siempre ha resultado el más potente de todos la plitidepsina, lo cual nos llevó a lanzar un ensayo clínico. Hicimos primero una fase 1, fase 2 para demostrar seguridad, en donde también vimos actividad y hoy está en marcha este estudio de fase 3, el estudio Neptuno, en el que hay dos brazos de aplidina, uno en el que se da 2,5 miligramos por 3 días, otro 1,5 por 3 días, y comparamos contra dexametasona más menos remdesivir. El objetivo primario es tiempo hasta la retirada del oxígeno suplementario. Este estudio está en marcha. Como digo, está retrasado.
me preguntan 1000 veces, pues lo voy a decir una vez. ¿Cuántos pacientes llevamos? Bueno, pues al día de hoy 210. Y se está haciendo en muchos países y hay países que todavía estamos en proceso de autorización, que son los asiáticos, son Turquía y Corea. Y nada, en algunos países se están reclutando más que en otros y esperamos poder, digamos, catalizar todos los sitios donde todavía no reclutan mucho para poder acelerar el estudio y terminarlo lo antes posible. También se ha retrasado porque el virus ha ido cambiando, hemos tenido que ir haciendo enmiendas al protocolo, cada enmienda pues es una eternidad el tener la autorización por los reguladores y bueno, pues con todas estas cosas vamos más lentos de lo que quisiéramos, pero la experiencia con el fármaco, los que lo están utilizando, es buena. De hecho, los centros que lo utilizan repiten mucho cuando tienen oportunidad el tratamiento con aspirina. Y bueno, hemos hablado de temas económicos y de la buena marcha que la compañía ha tenido en estos 2 últimos años, pero yo quería aprovechar y darle un toque más humano, porque también nuestra prioridad son los pacientes, ¿no? Y aportar soluciones a enfermos de enfermedades que no son banales. Entonces, tenemos muchas anécdotas y un vídeo que les voy a poner ahora, pero antes voy a recordar 2 anécdotas que son emotivas y el vídeo ya verán que es muy emotivo. Las anécdotas son que, por ejemplo, con trabectedina, Yondelis, cuando estaban en ensayos clínicos, resultó que una paciente en Alemania con un sarcoma de tejidos blandos, que en ese momento solo había un tratamiento en primera línea, que era la doxorubicina, y cuando progresaba, la mediana de supervivencia eran 6 meses, a esta señora le explicaron que, bueno, pues eso era lo que había, salvo que se quisiera meter en un estudio con un fármaco experimental, que era experimental, y ante esa situación de una mediana de supervivencia de 6 meses se metió en el estudio experimental, que era el estudio con Yondelis. Esta señora salió adelante, tuvo una hija y le puso de nombre María Yondelis. Después, también en Francia, en el Instituto Gustave Roussy, el médico que llevaba el estudio experimental con Yondelis, el doctor Axel Dessert, pues tenía un paciente con un sarcoma, un liposarcoma mixoide. En aquella época la mediana de supervivencia después de fracasar los tratamientos estándar era de 6 meses, y se lo explicó. Y este hombre se metió en el estudio de Yondelis y le empezó a ir bien, y este hombre quería participar porque era un atleta en el Campeonato de Europa de Triatlón. Entonces le dijo al médico, a Axel Dessert, a ver si me puedes adaptar el tratamiento para que yo pueda hacer los entrenamientos y prepararme para ir al Campeonato de Europa de Triatlón. Y el doctor Axel Dessert le adaptó el tratamiento, fue al Campeonato de Europa y fue medalla de bronce. Y ahora les voy a poner un vídeo que es muy emotivo ya de la LURBI. Fíjense que en cáncer de pulmón microcítico, de alguna manera ella lo expresa, el tratamiento estándar es muy tóxico. Ella lo recibió. Es tan tóxico que algunos médicos le llaman fármaco eutanásico o polonio 210. Ella va a comentar todas las toxicidades que tuvo de ese tratamiento. Los compuestos marinos nuestros, los 3 que tenemos en el mercado, porque tenemos 3 en el mercado, son bastante bien tolerados. Ninguno produce alopecia,
Prácticamente los principales problemas son fatiga y neutropenia, pero son muy bien tolerados. Vamos a ver el vídeo. 2016, I went to the doctor and they told me I had small cell lung cancer, that we could not do surgery on it because I think I or my husband asked, could we do surgery? And they said that's not an option. And without treatment, 2 or 3 months. And then with treatments, up to 18 months. And it was a very harsh chemo. I mean, it flattens you in the bed. My husband was holding me up, and my doctor, I never seen a doctor go get a wheelchair. They always send a nurse after. He got a wheelchair for me. But so with that medication, that chemo, it was horrible. I mean, literally, I went 4 days with half a scoop of ice cream for 2 days of that. I couldn't eat. The smell of food bothered me, and I lost a lot of weight, and I was just weakened. Mm-hmm. And he would say to me, "This is so hard on you. This is so hard on you," and that was all they had available, for my diagnosis. Well, they said they had a trial study that, and I always thought a trial study was where one person got the M&Ms, the other person got the medication. And so I wasn't sure. My sister was big on that and stuff, but I've never been one to want to go down to UAB here and, do the drug studies or anything like that, And at first I was a little skeptical about it. But then I got to thinking, I mean, at the time I felt like my destiny was the 18 months. I said, let's try it, because if it doesn't help me, perhaps it will help somebody else. And it's better to give than receive. The CAT scan told me that the tumor was shrinking, and that's encouraging words to your ears. And then the way I felt, I mean, I wasn't sick for a week, days, I've had chemo that I don't even have any side effects. My oncologist says that this Lurby drug, I can't pronounce it, it's a word that long, has kept me at bay. That's his exact words. And being at bay is good when I go in every 9 weeks and have a CAT scan. And it says no signs of it, just a little scar tissue from the pneumonia you had. That's when I was so thankful for the Pharma drug. I mean, I just thank God every day for that, and for the people that they keep on doing research, and the research they have done. I just can't say enough about it. When he got sick, I put some plants out on the side of our bedroom window so he could look out and see them. And we had a granddaughter, Madison. It's not the best situation, but anyway, her dad has legal custody of her now. And my husband was able to do that. Matter of fact, we drove 70 miles one way to pick her up from school, and 70 miles on the way back. To be able to help others is just great. You've got to take things like the hand you're dealt. You can't cry your soup. Oh, don't get me wrong, I can get on a pity party every once in a while. Why today?
But you just have to take things in stride and work them out, pray about it, and be thankful for the things you got, like this medication. I just can't stress enough how much I feel about it. And the people that I don't know them, I probably never know them, but I thank them in my prayers, and I want them to keep on doing the work they're doing. Dorothy sabemos que sigue viva y bien, yo creo que es un vídeo emotivo en el que nosotros nos hace sentirnos orgullosos porque vivimos cómo aportamos soluciones a la sociedad y a las personas. Bueno, les vamos a dejar este texto 1 o 2 minutos antes de dar la entrada a María Luisa de Francia Caballero, nuestra directora financiera, para hablar de los datos financieros. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores consejeros, señoras y señores accionistas. Desde el punto de vista de los estados financieros, en el año 2021, la parte, podemos decir, que mayor relevancia ha alcanzado y que mayor influencia ha tenido en todos nuestros estados financieros han sido los ingresos recurrentes, que han registrado entre ejercicios un incremento del 27%. Cuando hablamos de ingresos recurrentes, nos referimos a aquellos que se producen con regularidad y son los que vemos en la tabla de la derecha: ventas de nuestros propios productos realizadas por nosotros mismos, o son también aquellos ingresos recibidos de nuestros socios en forma de royalties a consecuencia de las ventas que nuestros socios realizan de nuestros propios proyectos. Vemos como nuestras ventas directas han incrementado un 18% y como en el 2021 los royalties recibidos de nuestros socios se incrementaron un 162%, debidos básicamente a la buena realización de ventas de Zepzelca por parte de nuestros socios Jazz Pharmaceuticals en Estados Unidos. En relación con las ventas de oncología, podemos ver en los círculos de más abajo cómo las ventas de Yondelis, que lleva en el mercado desde el año 2007, esto es ya hace 15 años, se han mantenido estables las ventas netas en relación con el ejercicio anterior. Si bien las ventas brutas de Yondelis, de este mismo producto, se incrementaron cerca de un 4% entre ejercicios, notando la presión de precios debida precisamente a todo este tiempo de permanencia en el mercado. Zepzelca incrementó también sus ventas en Europa bajo el programa de autorización temporal de uso o Early Access, así como se han incrementado también las ventas de materia prima de nuestros productos a nuestros socios también. Por el contrario, los ingresos no recurrentes son aquellos que recibimos de una manera puntual o no regular y proceden normalmente de los acuerdos de licencia firmados con nuestros socios y se producen pues con el cumplimiento de algún hito, o bien a la firma o bien con el cumplimiento de alguno de los hitos previstos en el contrato. Este ha sido el caso de 2021, en el que hemos recibido de Jazz Pharmaceuticals un cobro de $25 millones por el cumplimiento de un hito comercial, por alcanzar un nivel de ventas que se preveía en el contrato. Esto ha hecho
que el peso de los ingresos no recurrentes sobre los totales en el año 2021 haya sido de un 72%. Vamos a mencionar otras de las magnitudes de los estados financieros del año pasado. Los ingresos totales ascendieron casi a 230 millones de euros y nuestro EBITDA alcanzó casi los 98 millones de euros. Y eso, que el EBITDA obviamente descuenta el gasto en I+D del ejercicio, que ascendió a 72 millones de euros, con un incremento de un 34% sobre el ejercicio anterior. El resultado neto fue de 93 millones de euros. A consecuencia de esta relevancia, de esta importancia que han alcanzado los ingresos recurrentes, hemos generado caja a nivel operativo por importe de 26 millones de euros, un total de tesorería están mal las cifras, de 212 millones de euros, con una deuda de 46,6 millones de euros. Podemos resumir en los estados financieros los 3 puntos principales que ya se han mencionado, pero en los que podemos resumir el año 2021 ha sido el indicador, los ingresos recurrentes como indicador de la fortaleza de nuestros resultados, una generación de caja después del incremento de gasto en I+D, que alcanzó, como comenté antes, los 72 millones de euros, que representan un 44% de los ingresos recurrentes, y un estado de tesorería neta que nos permite abordar todos los desarrollos previstos en el plan de I+D que se acaba de comentar, todos los desarrollos que tenemos por delante. Aquí sí que está bien puesto la tesorería, 212 millones, 213 millones de euros. Paso ahora a comentar los datos desde el punto más relevantes, desde el punto de vista de la información no financiera en sus 3 ámbitos, en el social, medioambiental y de gobernanza. Respecto al ámbito social, podemos señalar que en términos de igualdad y diversidad tenemos un 62% de mujeres en nuestra plantilla, tenemos 16 nacionalidades diferentes y una brecha salarial ponderada en torno al 5%. El 98% de los contratos del grupo son indefinidos, tenemos un 7% de empleados en jornada parcial, hemos generado 36 puestos netos de trabajo en el año 2021 y cerca de un 23% de empleados están acogidos a alguna forma de teletrabajo. En el área medioambiental también hemos tomado una serie de medidas en materia, por ejemplo, de gestión de residuos que nos han permitido eliminar plásticos de algunos de nuestros procesos, reducir el uso de papel, también reutilizar bidones retornables, etcétera. Son una serie de medidas tendentes a mejorar la economía circular. Y respecto a cambio climático, pues también hemos tomado una serie de medidas, como por ejemplo el 26% de la flota de vehículos son híbridos o eléctricos, de la flota que tenemos en España. Hemos comprado una planta solar para empezar a generar nuestra propia energía. Esperamos en no mucho tiempo que un 5% de la energía que utilicemos sea autogenerada. Hemos reducido consumos de agua utilizando métodos para reutilizar aguas no contaminadas. Hemos instalado sistemas de monitorización para detectar fugas y optimizar encontrar oportunidades de ahorro energético, etcétera.
Y en materia de gobernanza, el Consejo de Administración en el año 21 aprobó una política de sostenibilidad, aprobó un plan de acción en materia medioambiental. Hemos realizado también una auditoría en Farmamar y en sus filiales europeas, una auditoría centrada en las actividades de promoción de medicamentos y en la interacción con profesionales sanitarios para ver que estábamos cumpliendo todo lo que éticamente se corresponde en este ámbito. Publicamos igualmente en nuestra página web el informe de transparencia en relación con los profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes. Y, por último, podemos destacar que en el año 21 Farmamar entró a formar parte del IBEX Gender Equality, índice que por tener un 36% de mujeres en el Consejo de Administración y más de un 37% de mujeres en alta dirección. Y con esto termino mi exposición. Damos paso al turno de intervenciones de los señores que lo han solicitado a través de la plataforma de asistencia telemática habilitada al efecto. No ha habido ninguna pregunta directa, por lo tanto, solo por vía telemática que paso a comentarlas. El accionista David Agramonte Araiz pregunta sobre licencia de productos de terceros. ¿Ven probable cerrar un acuerdo de licencia de producto de un tercero para venta en Europa este año? Llevan varios trimestres informando de negociaciones avanzadas. Seguimos negociando porque el acuerdo es cosa de dos y estamos en ello, pero cuando se alcance un acuerdo ya informaremos. Informamos a la CNMV porque será un tema relevante. Otra pregunta del mismo accionista es sobre lurbinectedina para small cell lung cancer, para cáncer de pulmón microcítico. Hay dos preguntas. Una, ¿se prevén dar resultados de extensión de cohorte de fase 2 de lurbinectedina más irinotecan a final de este año? Pues no lo sé. Pues cuando esté el estudio, ya digo que nosotros informamos, presentamos en congresos, porque al final los resultados los vamos presentando en congresos y cuando esté lo haremos. Pregunta 2. En el caso de resultados satisfactorios del ensayo fase 3 de lurbinectedina más atezo para mantenimiento en cáncer de pulmón microcítico, si se usase este ensayo para aprobación por la EMA, ¿tendría Jazz algún derecho de cobro por ventas en Europa por haber promovido el ensayo? No, ninguno. Hay una tercera pregunta. Dice, ¿ven posible una aprobación de Zepzelca para small cell lung cancer, cáncer de pulmón microcítico en China en 2023? Este estudio lo lleva nuestro socio Luye y no le podemos decir nada. Ellos están hablando con las autoridades chinas. Otra pregunta del mismo accionista, David Agramonte Araiz, esta vez sobre Sylentis. La pregunta 1 es, en el caso de tener resultados positivos en los 3 ensayos fase 3 necesarios para la aprobación de tivanisiran para ojo seco en síndrome de Sjögren, ¿cuándo estiman poder tener el fármaco en el mercado? Bueno, no sé, primero tenemos que acabar los estudios, luego, si el estudio es positivo, presentar un dossier y luego esperar que el regulador lo apruebe. Es muy difícil ahora hacer una estimación, pero tienen que calcular. Primero tenemos que acabar el estudio, luego que el estudio haya sido positivo, luego presentar el dossier
a los reguladores y luego en diferentes territorios, porque lo podremos presentar en diferentes territorios, y luego el tiempo de evaluación del regulador. Hay una segunda pregunta. ¿Cuántos empleados tiene Sylentis? 29 empleados. ¿Se prevé aumentar la plantilla? Sí, prevemos aumentarla porque tenemos ahora varios proyectos. Otra del mismo. Sobre licencia de productos de terceros, ya lo hemos contestado. Es la misma, es la misma. Sí, está la misma. Es la misma. Es que está repetida 2 veces la fotocopia. Vamos a ver. Otro accionista, Constantino Peral Pacheco, sobre la sentencia del Applidin. Dice, ¿cómo está el tema? Y si finalmente sale favorable, ¿reclamará la compañía daños y perjuicios? Si no hubiera habido corrupción en la decisión del 2018, en marzo de 2020 podría haberse vendido por el procedimiento de urgencia que hizo que se pudiera reclasificar fármacos ya aprobados, pero al no estar aprobado, entiendo que para mieloma múltiple, nos llevaron a un ensayo de fase 1. ¿Va a pedir la compañía daños y perjuicios por este hecho? Vamos a aclarar. Cuando la EMA nos niega la aprobación de Aplidina en 2018 para el tratamiento de mieloma múltiple, nosotros no entendimos por qué no nos lo aprobaban, puesto que era la primera vez que un fármaco que estaba recomendado por Rapporteur y co-Rapporteur y el estudio había alcanzado el objetivo primario y el objetivo secundario, nos encontramos con una negativa y entonces nosotros fuimos al Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo y reclamamos y nos dieron la razón por conflicto de intereses de la EMA con una farmacéutica que es muy fuerte. Bueno, ante esa decisión, el equipo jurídico de la Comisión Europea no estimó que hubiera nada malo en esa decisión y, por lo tanto, no hubo recurso de casación por parte del equipo jurídico de la propia Comisión Europea. Y, sin embargo, y sorprendentemente, sí recurrieron 2 países, primero Estonia y después Alemania, lo cual a mí, por lo menos, me hace pensar que aquella decisión que se tomó en su momento era más política que técnica, porque ¿quién le ha dado vela en este entierro a Estonia para oponerse a que se apruebe un fármaco para una enfermedad incurable como es el mieloma múltiple? Pero en esas estamos. Ahora mismo se está viendo el recurso de casación instado por Estonia, al que se ha sumado después Alemania. Probablemente en el transcurso de este año se resuelva ese recurso de casación. Nuestros abogados en Bruselas son optimistas porque no ven mucha lógica a ese recurso de casación, pero bueno, hay que ver lo que pasa al final. Y si al final nos dan la razón a nosotros, pues la evaluación de Aplidina para mieloma múltiple tiene que volver a la EMA. Y ahí ya veremos. Es muy difícil ahora yo poderle contestar lo que puede pasar o no pasar. Pero bueno, el tema está así. El mismo accionista, Constantino Peral Pacheco, sobre Tivanisiran. ¿Puede haber algún contrato antes de las finalizaciones de los ensayos a nivel global o están buscando partners en las diferentes regiones del mundo? No estamos activamente ahora mismo buscando partners. En principio esperamos que estos ensayos acaben a final de año y
Y si son positivos, entonces tendremos una posición de fuerza para negociar bien con un partner. Si son negativos, no. Y mientras no sepamos el resultado, la posición de negociación es de debilidad. Con lo cual, como confiamos en que sean positivos, vamos a esperar estos 6 o 8 meses. Y nada, con esto son todas las preguntas que han formulado y estas son las contestaciones.